Vamos a empezar con la primera mesa y después de los talleres que hemos tenido esta mañana, tanto del taller de comunicación como del taller de imágenes cardíacas, pues vamos a intentar centrar en esta mesa los conceptos más importantes de qué es y qué no es toxicidad cardiovascular por antitumorales y las estrategias básicas de prevención de estos problemas cardiovasculares que pueden tener los pacientes oncohematológicos, tanto desde la perspectiva de oncohematología como desde la perspectiva de cardiología. Y tenemos también dentro de esta mesa un espacio para hablar de investigación en cardio-oncohematología. Yo creo que es muy importante y nuestra idea es un poco transmitiros el interés no solo clínico, sino también de investigación de esta subespecialidad o de esta nueva rama de la medicina, porque realmente necesitamos vuestro input y necesitamos vuestro interés para poder seguir adelante cuidando a nuestros pacientes y mejorando o teniendo más información de las estrategias que realmente van a funcionar en los próximos años. Y para eso, pues sin duda, vosotros que sois la nueva generación de oncólogos, hematólogos y cardiólogos, pues sois los que tenéis que liderar este cambio y hay un poco el interés de hacer hincapié en todos estos aspectos. Vamos a empezar con la primera presentación a cargo de la doctora Cristina Mitroy. Cristina es cardióloga y organiza todo el proyecto de cardio-oncología en el Hospital Puerta de Hierro y nos va a hablar de qué es la cardiotoxicidad. Cristina, gracias, Teresa. Gracias por la presentación y gracias por la invitación a la charla. A ver si coloco esto. Estamos todos aquí porque la cardio-oncología ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años. Como podéis ver, un aumento del número de publicaciones impresionantes. Sin embargo, la limitación que tiene este desarrollo exponencial es que faltan uniformidad en las definiciones, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento. Y para que nos centremos en la actividad que tenemos de día a día, os voy a poner un ejemplo, un caso clínico que seguramente os habéis encontrado de día a día en vuestra práctica clínica. Una mujer de 47 años con un carcinoma de mama derecha, ER positivo. Este es su plan de tratamiento para su cáncer de mama: mastectomía, quimioterapia adyuvante, adriamicina, ciclofosfamida, luego docetaxel, trastuzumab y radioterapia. Entonces, nosotros durante el tratamiento le vamos a hacer un control ecocardiográfico y podéis ver el eco basal antes de iniciar trastuzumab. La paciente tenía una fracción de eyección del 57% y un strain longitudinal del ventrículo izquierdo del 23%. Después de 3 meses de tratamiento, cuando le hacemos el control, la fracción de eyección había bajado a 51% y el strain ya era de menos 19%, lo que supone una disminución de FEVI de un 12% y del strain de un 17%. ¿Qué os parece? ¿Os parece claro un caso de cardiotoxicidad? ¿Cumple los criterios? ¿Cuántos de vosotros suspenderíais el tratamiento en este momento? ¿Nadie? ¿1, 2? Quizás. Vale, pues nos tenemos que basar en los documentos que tenemos para tomar una decisión de tal importancia. Si nos basamos en la ficha técnica, la fracción de eyección no ha bajado por debajo del 50%, no tendríamos criterio de indicación de suspender el tratamiento. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016 indica que sí que habría cardiotoxicidad. Los criterios que se han usado en los ensayos clínicos sí cumpliría criterios de cardiotoxicidad y según las guías ESMO la disminución de FEVI al no ser más de 15% no tendría cardiotoxicidad. Entonces estamos en un momento de confusión total y necesitamos ayuda.
Pues os quería recomendar este documento de consenso publicado recientemente, que es una colaboración de la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, que se propone armonizar estas definiciones para poder tener un poco más de utilidad en la práctica clínica, poder definir objetivos de estadios clínicos y facilitar la comunicación interdisciplinaria. Entonces nos basamos en 5 bloques principales: la disfunción ventricular, la miocarditis, toxicidad vascular, hipertensión y QT prolongado o arritmias. Y vamos a hablar muy poquito de cada uno. La disfunción del ventrículo izquierdo o la insuficiencia cardíaca, se propone que la organicemos según la presencia o no de síntomas de insuficiencia cardíaca, y la disfunción ventricular asintomática básicamente se basa en las pruebas complementarias. Para diagnosticar insuficiencia cardíaca necesitamos que nuestro paciente tenga síntomas y signos no atribuibles a otras enfermedades, alteraciones estructurales o funcionales cardíacas y biomarcadores. Y el grado depende de la intensidad de los síntomas. Si nuestro paciente necesita ingreso, pues sería un grado severo, o si necesita soporte inotrópico, mecánico o valoración trasplante cardíaco, sería una cardiotoxicidad muy severa. Tenemos más dudas en cuanto a la disfunción ventricular asintomática. Como era el caso que os presenté, se propone esta definición si la fracción de eyección es superior al 50%, pero el strain longitudinal ha disminuido más de un 15% o se han aumentado los biomarcadores, estamos ante un caso de cardiotoxicidad leve. Los biomarcadores son la troponina y los péptidos natriuréticos, y debe haber un aumento significativo que no pueda deberse a otra causa. La disfunción ventricular moderada sería los pacientes que alcanzan una fracción de eyección entre 40 y 49% y la FEBI ha bajado más de un 10%, o si ha bajado menos de 10% nos tenemos que apoyar en disminución de strain o aumento de biomarcadores. Y la severa es la más clara, con una disminución de FEBI por debajo de 40%. Siempre hay que tener en cuenta que el interrumpir el tratamiento quimioterápico es el último recurso, y que no lo deberíamos hacer salvo que tengamos motivos suficientes de peso, o sea, una cardiotoxicidad leve, una disminución leve de la fracción de eyección o de parámetros de contractilidad no debería motivar una interrupción de tratamiento. Como sabéis, los sospechosos principales de producir disfunción ventricular, las antraciclinas, los agentes anti-ER2, los inhibidores de MEK y BRAF, todos estos precisan un seguimiento de la fracción de eyección durante el tratamiento, mientras que las otras categorías de fármacos quizás sea más importante seguir el paciente clínicamente, y en ese momento, si ya aparecen datos de insuficiencia cardíaca, nos plantearíamos estudios de imagen. Vamos a pasar al siguiente bloque, que pues es un tema muy de moda y que nos preocupa mucho, sería la miocarditis. El diagnóstico de base de miocarditis es anatomopatológico, pero cuando no tenemos la biopsia endomiocárdica tenemos que hacer un diagnóstico clínico, y esto se basa en el aumento de troponina más un criterio mayor o dos menores. El criterio mayor sería un diagnóstico de miocarditis por resonancia magnética cardíaca, y los criterios clínicos menores serían la aparición de síntomas, arritmias ventriculares, alteraciones de la conducción, disfunción sistólica. Como sabéis, la miositis, la miastenia gravis se asocia de forma muy estrecha con la miocarditis, o una resonancia magnética sugestiva pero no diagnóstica. Los agentes causantes, la inmunoterapia, pero no hay que olvidar que otros agentes también son responsables de posible aparición de miocarditis. Otras observaciones que os quería hacer, que la troponina I generalmente es un poco más específica que la troponina T, o sea, se eleva, la troponina T se ve más alterada en insuficiencia renal y en otras alteraciones. Excluir síndrome coronario agudo, miocarditis infecciosa, y siempre hacer una
siempre que podamos, una confirmación o con resonancia o con biopsia endomiocárdica. Según el grado de severidad, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, bloqueo completo, arritmias, necesita ingreso en UCI, sería severa. No severa si no aparecen ninguno de estos criterios de gravedad. Puede ser subclínica, es un diagnóstico incidental cuando no hay síntomas clínicos, o pacientes que son refractarios a corticoides. En pacientes sintomáticos generalmente se indica iniciar corticoides en cuanto antes, mientras se obtiene la confirmación con pruebas complementarias. Vamos a pasar a la toxicidad vascular. Tiene un espectro muy amplio. La sintomática se refiere a aterosclerosis, trombosis venosa, arterial o vasoreactividad. En cuanto a la sintomática, pues todo el espectro de las enfermedades arteriales, síndrome coronario agudo, ictus, enfermedad arterial periférica, trombosis venosa o pulmonar. Múltiples fármacos están empleados en la toxicidad vascular. No hay que olvidar la radioterapia. Tampoco os he marcado aquí el 5-fluorouracilo, que todos los conocéis, el bevacizumab y sobre todo los inhibidores de tirosinquinasa de segunda y tercera generación que se usan para la leucemia mieloide crónica y que tienen una muy alta tasa de eventos vasculares descritos. La hipertensión arterial es otra cardiotoxicidad que es muy frecuente, seguramente todos os lo vais a encontrar en la práctica clínica antes o después. Tenemos que saber que el objetivo de tratamiento en el paciente con cáncer y el umbral de inicio de tratamiento es igual que en la población general. Aquí, pues este documento nos indica que cuando tenemos una hipertensión arterial muy severa, que se debe a un tratamiento antitumoral, si nuestro paciente tiene por encima de 180 o por encima de 110 milímetros de mercurio, es necesario suspenderlo de forma temporal, ayudar con hipotensores y posteriormente reintroducir el fármaco. Os quería llamar la atención sobre los pacientes que tienen lo que se llama respuesta hipertensiva exagerada, que son aquellos pacientes que presentan un aumento de más de 20 o de 15 milímetros de mercurio de la tensión sistólica o diastólica respecto a basal, pero que no llegan a cumplir el umbral de hipertensión arterial. Estos pacientes hay que vigilarlo de forma especial porque están muy predispuestos a sufrir hipertensión arterial importante. Estos son los principales fármacos, seguramente, como os comentaba, os habéis encontrado con ellos. La clase de los inhibidores de tirosinquinasa son los fármacos que más se asocian a hipertensión arterial y precisan un tratamiento, un seguimiento muy especial. Muchos pacientes tienen hipertensión arterial muy marcada durante el tratamiento. La semana de descanso ya la tensión arterial baja mucho, entonces o les tenemos que enseñar cómo manejar su tratamiento hipotensor o pues darles básicamente dos pautas durante el tratamiento y en la semana de descanso. Y por último vamos a pasar a hablar del QT largo. Es otro aspecto que pues nos preocupa en la práctica clínica porque muchos fármacos según ficha técnica pues pueden prolongar el QT. Siempre se recomienda emplear corrección Friederichia. Cuando tenemos un QT corregido por debajo de 480 podemos seguir con nuestro tratamiento antitumoral. Si el QT que medimos es en la zona gris entre 480 y 500 milisegundos, seguir con precaución, revisar la medicación concomitante, intentar bajar ese QT, corregir electrolitos pues, y hacer un seguimiento más estrecho del paciente. Por encima de 500 milisegundos generalmente hay que parar, dejar que el paciente se recupera. Si realmente el QT largo está producido por el fármaco antitumoral, reevaluar, ver si tenemos algún desencadenante, algún tratamiento concomitante que podría favorecer esto, y pues hay veces que incluso se tiene que suspender o plantear una reducción de dosis. Como os comentaba, no solo los tratamientos para el cáncer, sino muchísimos otros fármacos que toman nuestros pacientes pueden alargar el intervalo QT, los antiarrítmicos, los antibióticos, los antieméticos, antidepresivos.
Esto es un checklist que os recomiendo, que es muy práctico para la actividad de día a día. De un vistazo vais a poder identificar si vuestro paciente está en riesgo bajo, intermedio o alto de tener QT largo. Las enfermedades cardiovasculares previas os podéis quedar que con todas prácticamente favorecen QT largo. Existen condiciones no cardiovasculares que favorecen prolongación de QT, como la insuficiencia hepática, renal, hipotiroidismo, alteraciones electrolíticas, los tratamientos del cáncer, que pues estos os lo sabéis muy bien, y los tratamientos concomitantes. Hemos hablado de todo esto y os quería hacer hincapié que este año están previstos, y Teresa no suelta prenda, no nos ha contado nada, de las guías que se van a publicar por parte de la Sociedad Europea de Cardiología, donde vamos a estar atentos. Seguro se van a repasar todas estas definiciones y más indicaciones de cómo manejar los pacientes. En conclusión, el diagnóstico de cardiotoxicidad es muy importante porque nos influye mucho en el manejo del tratamiento contra el cáncer. Es importante evitar infra y sobrediagnóstico, uniformizar la práctica clínica. Tenemos que ofrecer al paciente un tratamiento según las guías clínicas actualizadas, y también no hay que olvidar el tema de investigación, que pues tiene que ser un objetivo también importante de nuestra práctica de día a día. Y con esto acabaría. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias.